Primera parte. Gancho. La llave llega al desayuno era una mañana de martes con niebla, de esas que convierten el horizonte de Londres en una silueta borrosa, como si alguien lo hubiera dibujado a lápiz y luego lo hubiera frotado suavemente con el pulgar. Sin embargo, dentro de nuestro cálido y bien equipado apartamento en Whitehaven Mansions, todo estaba ordenado y fragante, al menos hasta que llegó el correo. Poirot y yo estábamos desayunando, él pelando meticulosamente una clementina con la solemnidad de un hombre que desactiva una bomba, yo comiendo felizmente la mitad de mi segunda loncha de tocino, cuando la señorita Lemon apareció en la puerta con un pequeño sobre una bandeja de plata. «Un mensajero trajo esto hace un momento, señor Poirot», anunció, sin remitente. Poirot levantó la vista, frunció ligeramente el ceño ante la simetría rota de una carta inesperada en el desayuno y se limpió los dedos delicadamente con la servilleta. «Gracias, señorita Lemon», dijo, tomando el sobre con el cuidado que se reserva para las sustancias químicas volátiles. Lo observé mientras lo examinaba con atención. Le dio la vuelta, lo acercó a la luz y lo olió, como suele hacer con papeles desconocidos por razones que solo él conoce. Finalmente, rompió el sello con la punta de su cuchillo de mantequilla. Dentro había una llave de habitación de hotel de bronce, antigua y pesada, estampada con un único número ligeramente desgastado, 306, sin nota, sin nombre, solo la llave. Bueno, dije tragando mi café, me atrevo a decir que eso no es algo que se recibe todos los días. Una llave a ninguna parte, entregada por nadie, justo cuando ni siquiera hemos comido nuestros huevos. Sin embargo, Poirot se inclinó ahora más cerca de la llave y entrecerró los ojos con interés. «Es curioso, Hastings. Muy curioso. ¿Lo observas? Sí, el desgaste del borde, el metal ligeramente deslustrado. Esta no es una baratija moderna. Ha pasado por muchas manos y sin embargo está impecable. La limpiaron antes de enviarla. Y sin remitente», añadí dándole un golpecito al sobre. «Podría ser una broma». «No», murmuró Poirot. «No es el estilo de un bromista. Es preciso, deliberado. Esta llave, este número, está destinado a mí. Y me dice que algo está cerrado. Y, lo que es más importante, que alguien desea que esté cerrado, desbloqueado». Se levantó bruscamente, empujando su silla hacia atrás con cuidado para que quedara perfectamente alineada bajo la mesa. Luego, como si le hubieran dado una señal, se dirigió a su perchero y empezó a quitarse pelusas invisibles de las solapas. «Presiento, amigo, que el juego ya está en marcha. ¿Sería tan amable de traerme su cuaderno?» Parpadeé. «Un cuaderno. Pero aún no tenemos caso. Ni siquiera sabemos dónde está la llave». Poirot levantó un dedo. «Al contrario, Hastings, el llave pertenece a la habitación 306. Pero el misterio... eso pertenece a Hércules Poirot». Segunda parte. El cliente o catalizador. El paladín de Chelsea y la mujer que desapareció. Eran apenas las 10:30 cuando Poirot y yo salimos a la niebla londinense, con su bastón golpeando rítmicamente contra el pavimento, los guantes recién cepillados y el bombín colocado en un ángulo que él consideraba solo. Así había insistido en parar en una floristería cerca de Sloane Square antes de continuar hacia nuestro destino. Y por eso un pequeño clavel blanco, inmaculado ahora, adornaba su solapa. «Las apariencias, Hastings», comentó mientras esperábamos un taxi.
No son trivialidades, son declaraciones. Un hombre que olvida su ojal, sin duda, olvidará la diferencia entre una coartada falsa y un reloj equivocado. Y supongo, dije, intentando no tropezar con una losa mal colocada, que ya habrás deducido dónde está esa misteriosa habitación. 306. Poirot sonrió con satisfacción. Mais oui. Hey, en Londres, 11 hoteles con habitaciones que llegan a los 300. De ellos, 5 todavía usan llaves de latón como esta. De esos 5, solo 2 están a un viaje en taxi de nuestro piso. Y solo uno, el Hotel Paladin, en Chelsea, tiene una habitación, la 306, que lleva 3 semanas desocupada. Y, sin embargo, curiosamente, el portero de noche la mantiene bajo vigilancia constante. Este último detalle había sido obtenido, al parecer, de una conversación que la señorita Lemon había mantenido discretamente por teléfono mientras yo untaba mantequilla en mi tostada. Bien, dije, acomodándome en el taxi, que se detuvo con un traqueteo. ¿Y con quién exactamente nos reuniremos? Poirot palmeó el bolsillo que contenía la llave. Quien quiera que el remitente pretendía que encontráramos. El Hotel Paladín había sido elegante en su día. Su fachada aún conservaba su dignidad. Sus toldos aún rojos, aunque ligeramente descoloridos. Pero el tiempo y el racionamiento de la guerra habían hecho mella. Un conserje uniformado nos ofreció un saludo cortés, pero distraído al entrar en el vestíbulo embaldosado. Poirot se acercó con su habitual mezcla de deferencia y serena autoridad. «Soy el señor Hércules Poirot», anunció entregándole una tarjeta de visita impecable. «Creo que su gerente me espera». Esto produjo una reacción visible. El conserje parpadeó una vez y desapareció tras el mostrador. Momentos después, nos condujeron arriba, no a la habitación 306, sino a una pequeña oficina justo detrás de la recepción. Dentro había una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida y de mirada penetrante, que se levantó de su escritorio con un alivio apenas disimulado. «Señor Poirot, gracias a Dios, no estaba seguro de si había recibido la llave. Y tú eres Marina Elwood, subgerente». «Lo envié yo». Poirot inclinó la cabeza. «Entonces, allá comenzamos». Elwood nos indicó que nos sentáramos. Dudé si contactar a la policía, pero la naturaleza de lo que pasó aquí me pareció incorrecto, deliberado y muy privado. Abrió un cajón y sacó un pequeño registro de hotel encuadernado en cuero, girándolo para que quedara frente a Poirot. «Habitación 306», dijo. «Hace 3 semanas, una joven se registró con el nombre Anne Devlin Pagó en efectivo. No dio dirección de reenvío. No llevaba equipaje, solo un bolso y una maleta pequeña. Muy elegante. Tranquila. Sola». La mirada de Poirot se agudizó. «Y entonces se quedó 5 noches. Apenas salió de la habitación, sin visitas ni mensajes. Al 6.º día desapareció. Dejó la habitación intacta, sin señales de angustia, sin objetos robados, ni siquiera una horquilla fuera de lugar». Fruncí el ceño. No podría simplemente haberse marchado. «Eso es lo raro», dijo Elwood. «Nunca lo hizo. Y la llave, la de la habitación 326, había desaparecido. Hasta ayer. Llegó aquí, al hotel, en un sobre, sin mensaje. Solo la llave. Y esto». Le entregó a Poirot un trozo de papel doblado. Lo abrió con cuidado. Era una nota mecanografiada, de esas que salen de una vieja máquina Remington.
Las palabras eran sencillas. El pasado siempre estará encerrado tras la puerta equivocada. Intentó la correcta demasiado tarde. Poirot lo leyó 2 veces antes de dejarlo. ¿Dónde se encontró? Es sobre. Me colé por la entrada del personal, sobre las 6 de la mañana, y nadie vio quién lo dejó. Nadie. Los dedos de Poirot tamborileaban sobre la mesa, y su mirada se dirigía hacia arriba, pensativa. Señorita Devlin, ¿aprendiste algo sobre ella? ¿De dónde venía? ¿A quién conocía? Firmó con un pasaporte irlandés, dijo Elwood. Hice una copia, pero cuando contacté con la embajada, me dijeron que el nombre era sospechoso. Anne Devlin es el nombre de una figura histórica, una revolucionaria irlandesa. Creen que era una identidad falsa. Ah, murmuró Poirot. Así que tenemos a una mujer que quiso desaparecer y lo logró. Solo que ahora alguien desea que la encuentren. La expresión de Marina Elwood se tensó. O que alguien más desaparezca en su lugar. Poirot me miró y yo reconocí esa mirada. El comienzo de los hilos que se unían en su mente. Veremos esta habitación, dijo, levantándose, y la observaremos con atención, porque en detalle, mi querido Hastings, siempre está la verdad. Tercera parte. Trabajo de investigación. Una habitación demasiado perfecta. La habitación 306 estaba en el tercer piso, al final del pasillo. Una antigua suite esquinera con altos ventanales que daban a las fachadas de ladrillo de los tejados de Chelsea. El pasillo exterior estaba en silencio, aunque el leve zumbido de un carrito de limpieza 2 puertas más allá servía de recordatorio de la rutina del hotel. Poirot se movía con una silenciosa ceremonia, sosteniendo la llave de latón en una mano enguantada, como si fuera una reliquia antigua. «Debo advertirles», dijo Marina Elwood, mientras abría la puerta delante de nosotros, «que la hemos mantenido intacta desde que desapareció la mujer. No queríamos tocar nada, pero tampoco encontramos nada. Ella se hizo a un lado. Poirot y yo entramos. Estaba, como ella decía, impecable. La habitación estaba bien amueblada, pero era sencilla. Una cama amplia con una colcha azul pálido, un armario con puertas de espejo, un pequeño escritorio cerca de la ventana y un sillón bajo con una inclinación perfecta. Sobre el escritorio había un bloc de notas cuadrado, nuevo y sin usar, sin desorden, sin té a medio beber, sin señales de una salida apresurada. Ni una arruga, murmuró Poirot, y no supe si se refería a las sábanas o al crimen. Parece como si nunca se hubiera quedado, susurré. Poirot negó con la cabeza. No, Hastings, parece que alguien, quiérenos, hace creer que nunca se quedó. Se movió lentamente por la alfombra, deteniéndose para enderezar el lazo de la cortina, con la mirada yendo de un rincón a otro. Me quedé cerca, observando con la creciente sensación de que algo, aunque no podía nombrarlo, estaba apagado. Poirot se dirigió primero al escritorio, examinó el tintero, seco, abrió los cajones, vacíos, y sacó el papel secante con sumo cuidado. Hastings, dijo en voz baja, sosteniendo el secante a contraluz. Observe. No hay tinta, pero sí la huella de una mano. Me incliné. Efectivamente había una leve impresión. Nada legible, solo una marca de presión, como si alguien hubiera dejado la mano ahí demasiado tiempo. La apartó, más intrigado que decepcionado. A continuación se dirigió al armario.
Dentro había 6 perchas acolchadas y un ligero olor a lavanda. El fondo estaba limpio, los estantes sin polvo. Pero Poirot se agachó y señaló el borde mismo de la tabla del suelo. «Un pelo», anunció triunfalmente. Entrecerré los ojos. «Un pelo». Lo arrancó con pinzas y lo apoyó sobre un pañuelo blanco. Era corto, fino, castaño claro, posiblemente rojizo. «De mujer», reflexionó Poirot, «y no de la gerente. Su cabello es más oscuro y no tiene por qué acostarse dentro de un armario. ¿Crees que alguien se escondió aquí?» Poirot asintió levemente. «¿O fue forzado a...?» De repente, la habitación se sintió más fría. Se acercó a la cama y ajustó una de las almohadas hasta que quedó perfectamente centrada. Luego ladeó la cabeza, como si escuchara algo más allá de la habitación. «Dime, Hastings, ¿recuerdas lo que dijo la señorita Elwood? Nada de equipaje, salvo un pequeño bolso y una maleta». «Sí. Entonces, ¿dónde están?» Parpadeé. «Se han ido, ¿verdad?» «Exactamente. Y sin embargo, no hay rastro de equipaje, ni marcas en la alfombra, ni desperfectos en la tela de la colcha, ni en la silla. Una mujer que se queda 5 noches no se marcha sin dejar nada. Algo, un recibo, un pañuelo de papel, un hilo». Eché un vistazo alrededor de la habitación esterilizada. Pero entonces, ¿a dónde fue? Poirot se acercó a la ventana y apartó ligeramente las cortinas. Al otro lado de la calle, en el segundo piso de un edificio contiguo, una figura con chaqueta oscura parecía estar de pie tras una ventana. Al vernos, se alejaron bruscamente. «Mmm», dijo Poirot. «Qué curioso. Es la segunda vez desde que entramos en esta habitación que me siento observado. ¿No crees que...?» «No, Hastings, todavía no. Pero creo que Nuestra Señora de la habitación 306 dejó mucho más de lo que se ve. Dejó un enigma. Y enigmas, los acertijos, son siempre mi deleite». Se escuchó un golpe en la puerta. Marina Elwood apareció, con la mirada alerta. «¿Hay alguien abajo preguntando por usted, señor Poirot?» «Un hombre. Dice llamarse señor Leslie Hart. Dice saber algo sobre Anne Devlin». Poirot intercambió una mirada conmigo, y en ese momento vi un destello de excitación regresar a su mirada. «Bueno, bajemos, Hastings. La llave ha abierto la puerta. Ahora conozcamos a quien quizás posea la primera pieza de lo que se esconde tras ella. Cuarta parte. El conflicto se construye. La advertencia de Leslie Hart. Encontramos al señor Leslie Hart en el salón del hotel Paladin, una sala oscura y empapelada, con sillones descoloridos y un ligero aroma a humo de pipa que perduraba desde tiempos inmemoriales. Caminaba de un lado a otro junto a la chimenea. Era un hombre de unos 40 y tantos, nervioso y delgado, con esa barba perpetua que le daba un aspecto artístico o atormentado. Posiblemente ambas cosas. Cuando Poirot entró, el hombre se detuvo bruscamente. Su mirada penetrante e inyectada en sangre se fijó en el detective como si hubiera estado esperando toda una vida. «Usted es Poirot», dijo con voz tensa. «En efecto», respondió Poirot con serena dignidad, quitándose una mota invisible del puño. «Y usted es el señor Leslie Hart. Deseaba hablar de cierta señorita Devlin. Está en peligro. Se hundió en la silla más cercana. O lo estaba. Oh, Dios mío, ya ni lo sé». Miré a Poirot, cuya expresión seguía siendo ilegible. Hart se pasó una mano por el pelo despeinado. «Oye, no vine a causar problemas,
pero vi el papel, el que tienes en la mano. Reconocí la tipografía. Es de la máquina de escribir de Anne. Poirot se sentó frente a él, con las manos juntas. Ah, un detalle. Debe explicarlo, mi amigo. Hart dejó escapar un suspiro tembloroso. Anne Devlin no es su verdadero nombre. Es solo algo que usaba a veces, profesionalmente. Arqueé una ceja. Profesionalmente. Era escritora. Independiente. Artículos, ficción, algún que otro. Ensayo político bajo seudónimo. Últimamente había estado incursionando en la investigación. Gente muy intrigante, ¿sabes? Gente peligrosa. O eso decía ella. Poirot entrecerró los ojos ligeramente. ¿Y usted? ¿Cuál es su parentesco con la señorita Devlin? Tuve una relación cercana con ella. Una vez, Hart apretó los labios como si lamentara la confesión. Vivimos juntos un año. Se fue hace 6 meses. Dijo que había encontrado una historia. Algo sobre corrupción en contratos de posguerra. Tal vez chantaje. No me dio los detalles. Solo dijo que si pasaba algo, viniera. Poirot se enderezó en su silla. Muy curioso. ¿Insinúas que ella sabía podría desaparecer? No lo dijo directamente, pero estaba asustada. No es el tipo de miedo que se demuestra fácilmente. Siempre se mantenía serena, siempre precisa. Pero conozco sus hábitos. Cuando empieza a dormir con la luz encendida, te das cuenta. Anoté algo en mi cartera. Así que reservó este hotel con un nombre falso y no te dio información de contacto. Me dijo la habitación 306. Eso era todo. Dijo, si algo sale mal, ahí empieza y termina la historia. Negó con la cabeza. Pero nunca pensé que la usaría. Poirot golpeó el reposabrazos con un dedo. Y aún así esperó 3 semanas para presentarse. Hart apartó la mirada. Pensé que se había ido sola. Ya lo había hecho antes. Entonces llegó esa llave, y la nota eso fue lo que me convenció. Significa que alguien más lo sabe. Quizás la tengan. Poirot se levantó lentamente, y su expresión se tensó hasta convertirse en algo ilegible. Señor Hart, dijo con suavidad, creo que dice la verdad, hasta donde está dispuesto a decirla, pero debo pedirle que permanezca en el hotel. No contacte a nadie. No deambule. Hart levantó la vista, sobresaltado. ¿Crees que alguien nos está mirando? Los labios de Poirot se curvaron levemente. Cariño mío, siempre hay alguien mirando. Al salir del salón, me incliné y le pregunté, ¿no confías en él? Poirot se encogió de hombros con delicadeza. Confío en que tenga una razón para mentir. Ya sea culpa, amor o miedo, ya veremos. Pero las mentiras, Hastings, nunca carecen de propósito. Regresamos al mostrador de recepción, donde la señorita Elwood estaba hablando con un joven con una chaqueta azul marino, claramente angustiado. Al vernos, nos hizo una seña urgente. Señor Poirot, este es Oliver Dorsey. Dice que también conoció a la señorita Devlin. Acaba de descubrir. Bueno, Dorsey la interrumpió, pálido. Han entrado en su antiguo piso. La mirada de Poirot se agudizó. Ah, el desastre comienza. Ven, Hastings, debemos visitar este apartamento. Pero pensé que había desaparecido de aquí, dije. Poirot se giró hacia la puerta. Sí, pero ahora su pasado está siendo borrado. Y eso, Hastings, es mucho más peligroso que su desaparición. Quinta parte.
La frustración de Poirot, el piso vacío y las páginas que faltan en el piso en cuestión. Estaba escondido detrás de una librería en Draycott Avenue, un modesto segundo piso sin ascensor con hiedra trepando por las ventanas y una puerta azul desportillada que se abría con demasiada facilidad para un lugar recién asaltado. Oliver Dorsey, el joven que había denunciado el robo, iba delante, con el ceño fruncido y los dedos retorciéndose contra los botones de su americana, como si ellos mismos hubieran cometido el robo. Lo alquiló para escribir, explicó en voz baja. No era su domicilio habitual, era más bien un escondite, diría yo. Poirot no dijo nada, aunque noté que sus fosas nasales se dilataron ligeramente al cruzar el umbral. Ya me di cuenta de que estaba disgustado. La sala de estar estaba un poco desordenada. No era destrucción, claro está. No se trataba de un robo cualquiera, sino más bien de la inquietante cautela de alguien. Búsqueda. Habían levantado los cojines. Los cajones estaban abiertos y entreabiertos. El escritorio había sido saqueado con precisión quirúrgica. Un profesional, murmuré. Poirot chasqueó la lengua en voz baja. No, Hastings, un muy ordenado aficionado. Observe, no hay forro de cajón roto, ni objetos rotos, ni alteración del orden en la estantería. Y sin embargo, gesticuló, una ausencia, ¿no? Miré a mi alrededor. ¿De qué? De papel, Hastings. Ni cuadernos, ni recortes, ni cartas, ni sobres. Hasta el cubo de la basura está vacío. Y dime, ¿acaso los escritores vacían sus cubos cada vez que salen de una habitación? Se movió con pasos rápidos y precisos hacia el escritorio y pasó el dedo por el borde interior de un cajón. Polvo, dijo, pero ni manchas de tinta, ni virutas de lápiz, ni fragmentos de borrador. Curioso. Dorsey se quedó atrás, visiblemente inquieto. A veces se encontraba con gente aquí, editores, amigos. Vine una vez el mes pasado. Dijo que había descubierto algo. Me dijo que tuviera cuidado si alguien preguntaba por sus movimientos. Dijo que no estaba segura de en quién confiar. Poirot se giró. ¿Y usted, señor Dorsey, confiaba en ella? Parecía sorprendido. Claro, Anne podía ser. Bueno, difícil, pero nunca deshonesta. Y el señor Hart, añadió Poirot con suavidad. Le habló de él. Dorsey dudó. Habían tenido una pelea. Ella no dijo mucho, solo que él no paraba de llamarla. Poirot arqueó una ceja. Sin embargo, sabía de la habitación 326. No, lo hice. La voz de Dorsey era tranquila. Creí que se estaba quedando con unos amigos. Poirot se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Hay algo insatisfactorio en esta habitación. Tiene el aire de alguien borrando huellas dactilares, pero dejando tras de sí una sombra. Ay, había algo aquí. Documentos, quizás. Un diario. Y alguien temía que los descubrieran. Intervine. Entonces, ¿por qué no quemarlos? Porque, dijo Poirot en voz baja, no se las llevó el enemigo. Se las llevó la propia dama. Se giró sobre sus talones, esperaba que la siguieran. Se quitó su trabajo y dejó la habitación aparentemente intacta. Solo ahora alguien ha intentado recuperar lo que escondió. Pero es demasiado tarde. Demasiado tarde. La verdadera pregunta, Hastings, es ¿dónde lo ocultó? Antes de que pudiera responder, llamaron con fuerza a la puerta abierta del piso. Un hombre, con abrigo de espiga y placa de policía, entró con autoridad cansada. Inspector Stratton.
dijo, mirándonos con frialdad. Recibimos una llamada de un vecino. Reportaron un robo y me dijeron que el señor Hércules Poirot está husmeando otra vez. Poirot se volvió hacia él con exquisita cortesía. Por supuesto, inspector. Y qué bueno que esté aquí. Quizás pueda ayudarnos con el pequeño asunto de una mujer que desapareció con un nombre falso, de un hotel donde no dejó rastro, salvo una puerta cerrada y una nota mecanografiada. Stratton se cruzó de brazos. Parece que alguien intenta no ser encontrado. Los ojos de Poirot brillaron. Sí, o alguien a punto de ser remoto. Pasó junto al escritorio y señaló una pequeña mancha en el pomo de la puerta. Sería tan amable, inspector, de examinar esto en busca de huellas. No estaba aquí cuando llegamos. Parece bastante reciente. Y dado el ángulo, es probable que alguien lo haya hecho. Partida con prisa. Stratton emitió un gruñido poco impresionado e hizo un gesto a la gente que estaba detrás de él. Nos encargaremos de ello. Mientras tanto, señor Poirot, le sugiero que no toque nada más. Esto es asunto de la policía. Poirot inclinó la cabeza. Naturalmente, señor. No tocaré. Pero voluntad piensa. Y eso, como sabes, es mucho más peligroso. Al irnos, miré hacia atrás una vez más. Algo en el vacío del piso me inquietaba. Era demasiado neutral, como una habitación a la que le habían enseñado a olvidar su propia historia. Poirot, por su parte, guardó silencio durante un largo instante antes de hablar. Está viva, Hastings. De eso estoy casi seguro. ¿Crees eso? Él asintió con la cabeza. Ella ha escrito la primera mitad de la historia. Ahora debemos encontrar las páginas que dejó sin escribir, pero no sin planificar. Parte 6. Un giro o un secreto. El hombre que nunca estuvo en la lista de invitados. Regresamos al Hotel Paladín en silencio, mientras la lluvia londinense empañaba las ventanas del taxi. Poirot permanecía sentado con las manos firmemente agarradas a la empuñadura de marfil de su bastón, con la mirada fija en el cristal empañado, como si deseara que revelara las respuestas ocultas tras cada ambigüedad. «No me gusta el inspector Stratton», dijo al fin. «Tiene el bigote de la autoridad, sí, pero no el carácter». Sonreí. Creía que solo intentaba hacer su trabajo. «Quizás», murmuró Poirot, «pero el problema, Hastings, es que algunos trabajos requieren algo más que un instrumento contundente. Requieren finura». Al entrar de nuevo al vestíbulo del hotel, nos recibió la inconfundible presencia ansiosa de la señorita Elwood. Tenía los labios apretados y, por una vez, sus agujas de tejer aún estaban en su regazo. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «ha habido otro incidente». Poirot se enderezó. «¿De nuevo?» «Sí. Estaba revisando el libro de huéspedes del mes pasado. Lo hago a veces cuando me aburro, solo revisando nombres y facturando cosas raras, ¿sabe? Hubo algo que me pareció, bueno, peculiar. Bajó la voz. Un hombre se registró en la habitación 305, la habitación contigua a la de la señorita Devlin, la misma noche que ella desapareció. Pero el personal nunca lo vio y no se marchó. La mirada de Poirot se agudizó. No lleva equipaje. Ninguno. Ni llamadas, ni mensajes, ni servicio a la habitación. El único registro es un nombre y un pago en efectivo. Aquí. Saca el libro de cuentas, señalando delicadamente el nombre. Señor Eduardo Lanton. Poirot. Lo leyó en voz alta
y luego me miró. Hastings, amigo mío, ¿te suena ese nombre? Fruncí el ceño. No lo hace. Exactamente, porque es un nombre diseñado para no ser recordado. Tiene el anonimato de un abrigo olvidado en una percha, un nombre fantasma. Se volvió hacia la señorita Elwood. ¿Ha informado a la policía? Todavía no. Pensé que querrías verlo primero. Poirot asintió con aprobación. Lo ha hecho muy bien, mademoiselle. Y la habitación, la 305, no ha sido tocada. Nadie se ha alojado allí desde entonces. El hotel está lento esta temporada. Poirot ya se dirigía al ascensor. Venga, Hastings, visitaremos al fantasma de al lado. La habitación 305 estaba en penumbra, con las cortinas cerradas para protegerse de la llovizna de la tarde. La habitación estaba impecable, lo que de alguna manera la hacía sentir más sospechoso. Nada parecía estar fuera de lugar, ni ropa de cama extraviada, ni olor a colonia, ni un calcetín olvidado en un cajón. Poirot recorrió la habitación con pasos geométricos y apretados, con las manos a la espalda, como si midiera sus dimensiones con un plano invisible. Se detuvo junto al escritorio e inclinó la cabeza. Esta silla la cambiaron de lugar hace poco. ¿Ves cómo está un poco torcida respecto al escritorio? Y la alfombra de abajo no tiene marcas de polvo. Me agaché. Supongo que alguien se sentó aquí. Sí, pero no para escribir. Examinó la pared detrás del escritorio y luego sacó una pequeña lupa de latón del bolsillo de su abrigo. Mirar. Hay hendiduras aquí, apenas tenues. Marcas de presión. Una maleta o algún tipo de estuche se apoyó aquí. Y, sin embargo, no se reportó ningún equipaje. Me acerqué a la ventana y aparté la cortina. Desde aquí se ve el pasillo de servicio. Poirot se giró bruscamente. Solo así, una salida perfecta, sin vigilancia, sin luz. El señor Edward Landon vino con un propósito. Trajo algo. O quizás se llevó algo. Llamaron a la puerta abierta. La señorita Elwood otra vez, ligeramente sin aliento. Disculpe, pero hice algo que quizás fue, bueno, atrevido. Llamé a la dirección de facturación que me dio el señor Landon. Poirot arqueó las cejas. Y no existe. La calle es real, pero el número de la casa no. ¿Y el apellido? Le pregunté a nuestro portero de la tarde. Dijo que creía que vi a alguien entrar en esa habitación a altas horas de la noche, alto, con abrigo gris y sombrero calado. Pero nunca se confirmó. No recordaba su rostro. La expresión de Poirot se tornó inexpresiva. Entonces, de repente, empezó a caminar de un lado a otro. Hay un hilo conductor aquí, Hastings. Sí, sí. La señorita Devlin desaparece. El señor Hart recibe la llave y la nota. El piso es saqueado. Y aquí, en esta habitación contigua a la suya, un hombre desaparece sin ser visto. No es casualidad. No, es una coreografía. Parpadeé. ¿Coreografía? Poirot señaló la pared que separaba las dos habitaciones. Dos bailarines, Hastings, uno visible, otro oculto. La música suena y cuando termina, solo queda el silencio. Pero no, el final de la actuación. Se volvió hacia la señorita Elwood. Tengo que molestarla una vez más. ¿Ha llegado algún correo para la señorita Devlin desde su desaparición? Ella pensó. Ahí era un sobre reenviado dirigido a su alias, la señorita Devlin. Llegó hace 3 días, sin remitente.
Lo guardé en la oficina sin saber qué hacer con él. Los ojos de Poirot brillaron. Entonces, debemos recuperarlo de inmediato. Sospecho, mademoiselle, que el contenido puede ser el siguiente paso en su ruta cuidadosamente diseñada. Al bajar las escaleras, mi mente daba vueltas con teorías a medio formar. ¿Quién era él? Fantasma de la habitación 305. ¿Qué había venido a buscar o robar? Pero Poirot ya iba varios pasos por delante, como siempre. Al llegar a la recepción, se detuvo, mirando a lo lejos. «Presta atención, Hastings», dijo en voz baja. «El bailarín del abrigo gris no es el final de este rompecabezas. No, no. Es solo la primera máscara en caer. Parte 7. La conexión de Poirot. El sobre con la palabra que falta he descubierto, que es una experiencia singular, presenciar a Poirot justo antes de que sus famosas glóbulos grises cobren vida. Se queda inusualmente callado, no con incertidumbre, sino con una concentración tan intensa que casi se puede ver arder tras esa mirada meticulosa. Y mientras estábamos sentados en la oficina del gerente del Hotel Paladin, esperando a que la señorita Elwood regresara con el misterioso sobre, tuve la clara impresión de que estaba cerca, muy cerca, de detectar la fractura en el espejo. La señorita Elwood regresó con un sobre de color crema sostenido delicadamente entre sus dedos enguantados. «Sin remitente», dijo, ofreciéndosela a Poirot, con matasellos de Kentish Town de hace 3 días, escrita a mano, aunque la letra es... Bueno, ya verá. Poirot lo tomó con la reverencia de quien recibe testimonio en un juicio sagrado. Lo volteó con cuidado. El nombre está escrito, justo descentrado, a la izquierda. ¿Lo ves? Me incliné. Sí, pero no le veo el significado. Poirot dejó escapar un leve suspiro. La simetría, Hastings, es la arquitectura de la intención. Cuando se rompe, deliberadamente roto, llama la atención hacia otra cosa. Pero vamos, dejadnos abrirlo. Metió un abrecartas plateado bajo la solapa, abriéndola con una precisión que pondría celoso a cualquier cirujano. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a máquina. Poirot leyó en voz alta: «Para desaparecer hay que ser visto, hay que ser visto. Para ser encontrado no hay que ser buscado. El secreto está allí, donde el silencio cae más denso. No confíes en la mujer que te mira desde el espejo». Fruncí el ceño. Eso suena a algún tipo de acertijo. «Más bien una advertencia», murmuró Poirot. «Una advertencia envuelta en metáforas, muy deliberada. Y fíjese en la tipografía. Es de máquina, pero hay una ligera desalineación entre la S y la E. Esto nos dice algo, ¿no?» La señorita Elwood parecía desconcertada. «Que salió de una máquina vieja». «Más que eso. Una específico máquina, quizás incluso una cercana. Pero ya hablaremos de eso a su debido tiempo». Dobló la carta. «La pregunta, por supuesto, es ¿se envió esto?» «Bueno, alguien que conozca a la señorita Devlin», dije, «y quiera protegerla. O alguien que quiera desviarnos del buen camino mientras aparenta ofrecer ayuda», respondió Poirot. «Recuerde siempre, un mentiroso que dice la verdad una vez es el doble de peligroso». Dejamos a la señorita Elwood con instrucciones de conservar el sobre, y Poirot solicitó acceso discreto a la planta de mantenimiento del hotel. «Hay cosas», dijo, «que podrían estar a la vista de cualquiera. El mantenimiento del Hotel Paladin era un mundo completamente distinto. Olía ligeramente a jabón viejo, cera para pisos
y el cansado caminar de un personal invisible. Las tuberías zumbaban en el techo. Puertas, sin señalizar y funcionales, recorrían estrechos pasillos. Poirot se movió como un gato en la penumbra, mirando dentro de los almacenes y los armarios de suministros, hasta que se detuvo en una puerta baja que tenía un letrero que decía impresión. «Ajá», susurró. Entramos y encontramos una vieja máquina de escribir Remington sobre un escritorio polvoriento con la tapa torcida. Poirot la examinó con la intensidad de un joyero. «Mira, ¿ves la ligera inclinación de la tecla E y la S? Suena demasiado grave. Entonces, esta es nuestra máquina. Parpadeé. Pero ¿por qué alguien usaría la máquina de escribir de la trastienda del hotel para enviarle un mensaje a una mujer desaparecida?» Poirot sonrió levemente. «Eso, mi querido Hastings, es precisamente lo que debemos preguntar ahora». De vuelta arriba, el vestíbulo se había oscurecido con la caída de la tarde. Poirot se detuvo ante el gran espejo cerca de los ascensores. Un objeto alto y deslustrado con un marco ornamentado. No se miró a sí mismo, sino al propio marco. La mujer en el espejo. Curioso, ¿no? Yo lo llamaría poético, dije, y quizá un poco loco. Poirot señaló. Mírelo con más atención. El espejo da al ascensor, y desde aquí, sí, ofrece una vista perfecta de cualquiera que llegue a esta planta. La mujer del espejo no es un fantasma, Hastings. Es una observador. ¿Quieres decir que alguien estaba vigilando la puerta de Devlin desde aquí? Poirot asintió, no solo observando, esperando, quizás vigilando a cada visitante de la habitación 326, quizás eligiendo cuándo actuar. Regresamos a nuestra suite para una cena ligera. Poirot insistió en que le corrigieran la disposición de los cubiertos 2 veces antes de sentarse. Permaneció en silencio durante la comida, masticando lenta y meticulosamente, mientras sus pensamientos danzaban en sus ojos. Cuando por fin apartó el plato, habló. «Hastings, no estamos tratando con un solo engaño, sino con una secuencia. Cada pieza está diseñada para eclipsar a las demás. La mujer desaparecida, el hombre que nunca fue visto, la carta que nos advierte. Todo es un tapiz. Y hay, creo, un hilo conductor que los recorre a todos». Incliné la cabeza. «¿Y lo encontraste?» «No, todavía no, pero empiezo a sentir es como el peso de un abrigo que uno no puede ver, pero sabe que está sobre los hombros». Se puso de pie bruscamente. «Venga, aún no hemos terminado. Debemos hablar con la señorita Hartley otra vez, y esta vez yo haré las preguntas». «¿Por qué ella?», le pregunté sobresaltado. Poirot miró el sobre que aún descansaba sobre el escritorio. «Porque, mon ami, en un acertijo siempre hay que empezar por la persona que lo dice. La mayoría desea resolverlo, y luego preguntan qué podrían ganar, fingiendo que no pueden». Parte 8. El error policial. El hombre al que no deberían haber arrestado. Eran apenas las 9 de la mañana siguiente, cuando recibimos la noticia. El inspector Ragnall de Scotland Yard, un tipo entrometido que había tomado la iniciativa en el caso después del informe formal de la señorita Devlin sobre la desaparición de Henry Curbishley, había efectuado un arresto. Poirot estaba en medio de su rutina matutina, quitándose una mota invisible del puño de su traje gris paloma, cuando leí en voz alta el telegrama que habían deslizado bajo la puerta de nuestra suite. Sospechoso detenido. Robert Lane,
conocido asociado de Curbishley, capturado esta mañana cerca de Shoreditch, acusado de fraude, a la pendiente de una investigación adicional sobre su desaparición. Ragnall, levanté la vista. Menudo logro, ¿verdad? Por fin una pista. Poirot, todavía ajustándose el ángulo de la corbata en el espejo, levantó una ceja con lánguido desdén. Mi amigo, cuando la policía se mueve con semejante, el entusiasmo es casi siempre una señal de que se están moviendo en la dirección equivocada. ¿No crees que Lane tuvo algo que ver con la desaparición de Curbishley? Creo que el señor Ragnall está encantado de tener a un hombre bajo custodia. Crea la ilusión de progreso. La voz de Poirot se enroscó como el humo. Pero si me lo permite, Hastings, consideremos qué hacemos realmente. Saber de Monsieur Lane. Rebusqué entre mis notas. Robert Lane, 42 años, anteriormente empleado de oficina en la City, despedido en el 29 por sospecha de malversación de fondos. Conocía a Curbishley de su antiguo club de cricket. Fue visto por última vez visitándolo aquí, en el Paladin, 2 días antes del incidente. La señorita Harley dijo que los oyó discutir. Poirot hizo un pequeño gesto con la cabeza. Muy bien. Así que él podría. Tiene motivos, quizás financieros, pero ¿qué pruebas hay de que actuó? Bueno, el momento es el adecuado. El tiempo siempre encaja cuando se estira como la masa, Hastings. Pero volvamos a la carta El acertijo, la mujer del espejo. Este no es el lenguaje de un estafador, es la voz de alguien culto, alguien astuto. Se tocó la sien. No, no. Monsieur Lane no es nuestra araña. Es simplemente la mosca atrapada en la tela de otro. Bajamos al vestíbulo donde el inspector Ragnall, con aspecto bastante satisfecho de sí mismo, se encontraba cerca del mostrador de recepción hablando con el gerente. «Ah, señor Poirot», dijo al vernos, «le alegrará saber que hemos avanzado». «¿De verdad, señor?», preguntó Poirot con exagerado interés. «Soy todo oídos. Hemos detenido a Robert Lane. Lo encontramos merodeando frente a una casa de empeños con una maleta. Dentro, un fajo de billetes, algunos de los cuales se remontan a Curbishley. También descubrimos que Curbishley retiró casi 500 libras el día antes de su desaparición. Lane no tiene coartada. ¿Y las notas eran de la cuenta del hotel?», preguntó Poirot en voz baja. «Bueno, técnicamente, aún no han confirmado la fuente», admitió Ragnall, sacando pecho. «Pero sus huellas están en el cristal de la suite de Curbishley. Eso bastará para retenerlo». Poirot hizo una reverencia cortés. «Ah, las huellas digitales. Siempre se las considera textos sagrados. Pero dígame, señor, si fuera a hacer desaparecer a un hombre y robarle su fortuna, ¿volvería a la escena del crimen? Después el hecho y persistir, con el dinero a la vista». La suficiencia de Ragnall flaqueó. «Tenemos que empezar por algún sitio, Poirot». La mirada de Poirot se entrecerró levemente. «En efecto, señor, pero el verdadero detective no. Comenzar en algún lugar. Comienza en el centro y deja que los hechos dibujen el círculo a su alrededor». Dicho esto, Poirot se dio la vuelta, murmurando: «Vamos, Hastings, hablemos con la señorita Hartley». Encontramos a la secretaria del teatro sentada en el Palm Lounge, con una taza de café tibio delante de ella y una pila de correspondencia que parecía estar ignorando. «Señorita Hartley», dijo Poirot con una pequeña reverencia.
Debo molestarla una vez más, si me lo permite. Parpadeó. Claro, ha pasado algo. Poirot se sentó frente a ella, cruzando las manos enguantadas. Nos dijo antes que oyó discutir al señor Curbishley y al señor Lane. ¿Puedo preguntar qué dijeron exactamente? Frunció el ceño. Bueno, no mucho. Fue un sonido apagado. Pero oí a Lane decir, te arrepentirás de esto, y a Curbishley llamarlo parásito. Sonó personal. En efecto. Pero, señorita Hartley, lo que me sorprende es esto. Cuando llegamos ayer a la habitación 306, el espejo de la pared frente a la suite mostraba huellas dactilares. No, sus huellas dactilares, no, pero un solo par en lo alto. Me pregunto, ¿quién pondría la mano en el espejo mientras mira la puerta? No, no lo sé, balbució. Poirot se acercó más, con voz suave como el terciopelo. Señorita, creo que nos ha dicho la verdad, pero quizá no. ¿Todo viste a alguien parado junto a ese espejo? Dudó. Sus dedos temblaban contra el plato. Yo podría. Había una mujer la noche antes de que Curbishley desapareciera. Llevaba un velo oscuro. Simplemente allí de pie, mirando los ascensores. Merci, dijo Poirot en voz baja. Me resulta muy útil. Se levantó, alisándose una arruga inexistente del puño. Es usted muy observadora, mademoiselle, pero a veces ver no es lo mismo que comprensiónlo, que uno ha visto. Cuando regresamos a nuestra habitación, me volví hacia él desconcertada. Entonces vio a la mujer en el espejo y no dijo nada. Miedo, Hastings, o quizás protección, pero ahora no importa. La policía, en su afán, ha arrestado al hombre equivocado. Miró por la ventana hacia la bulliciosa ciudad, lo que significa que el indicado sigue aquí, observando, esperando. Se giró con los ojos brillantes, y yo también estoy observando ahora, y empiezo a ver lo que otros pasaron por alto. Parte 9. La reunión final. Sombras en el salón de baile S.A.N. El S.A.N. Esa noche, bajo las atentas instrucciones de Poirot y con la cooperación reticente de la dirección del hotel, se organizó una reunión tranquila pero peculiar en el salón de baile del segundo piso del Hotel Paladín, un espacio de grandiosidad desvanecida con altas ventanas arqueadas y el aroma fantasmal de las rosas del día anterior. Confieso que tenía mis dudas. La policía ya había realizado el arresto y quedaban pocos huéspedes involucrados, aunque fuera tangencialmente, en el misterio de la habitación 306. Aún así, Poirot se mantuvo firme. No, Hastings, había dicho con firmeza mientras él mismo colocaba las sillas en un semicírculo perfecto, rechazando incluso la ayuda del botones. Este es el momento en que el desorden se transforma en simetría, donde la confusión se vuelve claridad, y para eso debemos reunir las piezas, todas. A las 7 en punto, la sala estaba suavemente iluminada y poblada. Allí estaba la señorita Hartley, pálida y visiblemente inquieta. Llevaba un vestido verde pálido que apenas disimulaba la tensión de su postura. Sentado a su lado, con su habitual traje de tweed, estaba el doctor Connolly, el asesor médico residente del teatro y ocasional inversor, cuya presencia Poirot había solicitado, a pesar de sus anteriores protestas de ignorancia. A continuación llegó Diana Devlin, tan serena y pulcra como siempre, aunque esta vez sin teatralidad. Tenía el ceño ligeramente fruncido. Sigue sin haber señales de Henry, por supuesto, había dicho antes.
Pero supongo que tiene noticias, señor Poirot. Ya lo verá, señora, respondió simplemente. Había un último invitado que llegó tarde, el silencioso y adusto portero del hotel, el señor Triggs. Poirot lo había ido a buscar personalmente a los pasillos de servicio de la planta baja. Apenas me había fijado en él antes. Cuando todos estuvieron sentados, Poirot carraspeó y caminó lentamente hacia el centro de la sala. Permaneció de pie, con las manos cruzadas a la espalda y la cabeza ligeramente inclinada, como si se dirigiera a un jurado. Señoras y señores, empezó, se preguntan por qué las he invitado. Algunas sospechan, otras esperan, pero permítanme asegurarles que esto no es teatro, no es una audición, ni una escena de una obra. Esto, por desgracia, es la vida real, y en la vida real siempre existe el riesgo de sufrir. Se hizo el silencio en la habitación. Sentí un hormigueo en la nuca. Hace unos días, el señor Henry Corbishley desapareció de este hotel, y desde entonces nos hemos encontrado con una deliciosa serie de complicaciones. Cartas anónimas, mujeres con velo en los espejos, y ahora, un arresto. Pero nada de esto, como ven, es lo que parece. Poirot caminaba lentamente delante del grupo. Para empezar, habitación 306. Una habitación donde se alojaba el señor Corbishley, un hombre de considerable fortuna que recientemente había liquidado sus acciones, pero su comportamiento en los últimos días fue extraño. Retiros de efectivo, reuniones secretas y, curiosamente, evitando al personal que le había servido lealmente durante semanas. ¿Por qué? Hizo una pausa. Porque no era Henry Corbishley, el de la habitación 306. La señorita Hartley jadeó. Diana Devlin miró fijamente a su derecha. El doctor Connolly se inclinó hacia adelante. Poirot continuó con calma. El hombre en esa habitación era alguien que se hacía pasar por Henry Corbishley. Se parecía lo suficiente a él como para pasar un examen superficial, pero no a los ojos de quienes mejor lo conocían, y por eso la señorita Hartley dudó. No pudo identificarlo en ese momento, pero sabía. Algo andaba mal. Sí, susurró. No dejaba de llamarme Helen. Me llamo Ana. Poirot asintió. Sí, mademoiselle. Un detalle insignificante, pero revelador. Se volvió hacia el doctor Connolly. Usted, señor, también lo reconoció. El hombre no tenía el andar habitual de Henry, ¿verdad? Y aún así no dijo nada. ¿Por qué? Connolly se sonrojó. Porque me pareció absurdo. Un doble, en la vida real. Pero sí, le temblaba la mano. Henry era zurdo. Este hombre usaba la derecha. Ajá. Poirot chasqueó los dedos. Detalles. La verdad siempre está en los detalles. Ahora se volvió hacia toda la sala. ¿Y qué significa esto? Que Henry Corbishley ya se había ido antes de que llegara la policía. Que alguien, una persona astuta y audaz, puso a alguien parecido en su lugar. Quizás para ganar tiempo. Quizás para desviar sospechas. ¿Pero por qué? Poirot miró por encima del hombro el gran espejo arqueado que había cerca de las puertas del salón de baile. La respuesta, amigos, está en el espejo, no en el cristal en sí, sino en la idea. Verán, todo este asunto ha sido un largo acto de distracción, reflexiones y sustituciones. ¿Y quién de nosotros entiende la ilusión mejor que un actor de teatro? Todas las miradas se volvieron,
casi instintivamente hacia Diana Devlin. Estaba muy quieta, con los labios ligeramente entreabiertos. ¿Crees que yo? Empezó a decir, pero Poirot levantó una mano. No, señora, no la acuso. Todavía no. Se acercó al grupo. Pero creo que la verdad es esta. Henry Curbishley no desapareció. Fue destituido. Y alguien aquí, sabe exactamente cómo y por qué. Silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared del salón de baile. Poirot dejó que el silencio se prolongara, largo y pesado. Luego dijo en voz baja: el hombre arrestado esta mañana es inocente, pero el responsable de este engaño está entre nosotros. Les pido a todos que permanezcan aquí, porque ahora, por fin, ha llegado el momento de revelar el panorama completo. Y, mis amigos, será muy exacto, te lo aseguro. Se volvió hacia mí con los ojos brillantes y decididos. Hastings, necesitaremos el libro de cuentas del hotel, la llave del pasillo de servicio detrás de la habitación 306 y un último sobre. Parpadeé. ¿Qué sobre? El que dejaron en recepción hace una hora, firmado con letra familiar, marcado abrir solo al final. Parte 10. La revelación. El hombre que nunca se registró. Había cierta pesadez en el aire, como si las paredes contuvieran la respiración. Permanecimos inmóviles en el salón de baile tenuemente iluminado. El suelo de parqué pulido reflejaba las siluetas de nuestra pequeña y tensa reunión. Poirot había hablado con la gravedad de quien ya conoce todas las respuestas. Solo los demás aún estábamos poniéndonos al día. Mercy, Hastings, dijo, mientras le entregaba la llave del pasillo de servicio, el libro de huéspedes de la recepción y el misterioso sobremarcado para abrir solo al final. Los colocó cuidadosamente sobre una mesa auxiliar, alineándolos perfectamente, mientras sus dedos se detenían en el sobre. Antes de abrir esto, dijo Poirot en voz baja pero firme, terminemos de desentrañar la verdad. El enigma de la habitación 306 no comienza con quién estaba allí, sino con quién no era. Un murmullo recorrió el grupo. Poirot levantó el libro de visitas y empezó a pasar las páginas. Ah, aquí está, dijo, girándolo para que todos lo viéramos. Anoten la entrada. Curbishley, Henry, habitación 306, entrada el 3 de mayo. Tocó el nombre con un solo dedo. Esta letra es nítida y precisa, muy distinta a la firma habitual del señor Curbishley, que, gracias a nuestro amigo del despacho del abogado, he visto. Es diferente. ¿Por qué? Porque no fue escrita por el señor Curbishley. La señorita Hartley se llevó una mano a la boca. Pero si no fue él, ¿quién fue? Poirot esbozó una leve sonrisa. Exactamente, mademoiselle. ¿Quién era el hombre que se alojaba en la habitación 306, pidiendo whiskies raros, evitando a viejos conocidos, dando propinas al personal a cambio de silencio? Un hombre que se parecía lo suficiente al señor Curbishley como para engañar a la mayoría de la gente, pero no todo. Poirot volvió su mirada hacia el doctor Connolly. Usted dudó, doctor. Usted sabía. Algo no encajaba. No quería creerlo, murmuró Connolly. Poirot asintió. Es comprensible, pero la verdad no respeta los sentimientos. Caminó hacia el espejo que colgaba entre las altas ventanas del salón de baile. Ahora, sobre el espejo, el que la señorita Hartley vio desaparecer a la mujer de negro. Hay un pasillo de servicio detrás de esa pared que conduce a la escalera del personal. Una ruta de escape muy conveniente. La mujer no desapareció. Simplemente salió en el momento justo.
Se giró y su mirada recorrió a los sospechosos. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿quién tenía acceso tanto a las plantas de huéspedes como a las áreas de servicio? ¿Quién podría haber contribuido a orquestar tales desapariciones sin levantar sospechas? Se detuvo ante el señor Triggs, el portero del hotel, que se retorcía en su silla. Yo, yo solo hago lo que me dicen, dijo Triggs con voz ronca. En efecto, dijo Poirot en voz baja, y le dijeron que recogiera las bandejas del servicio de habitaciones a deshoras y que no dijera nada cuando el hombre de la habitación 306 se negó a atenderle durante 3 días seguidos. Pagó bien, dijo Triggs, evitando las miradas de todos. Poirot regresó a la mesa. Sus dedos descansaban sobre el sobre. La habitación 306 era un escenario, un decorado, y su representación requería público. Nosotros. El verdadero Sir Corbishley nunca se registró, nunca estuvo en este hotel. Ya había desaparecido, voluntaria o involuntariamente. La habitación volvió a quedar en silencio hasta que Diana Devlin habló. Entonces, ¿quién era el hombre que se hace pasar por él? Poirot finalmente rompió el sello del sobre. Sacó una hoja de papel grueso color crema. Tenía una fotografía sujeta. Estiré el cuello. Era una imagen granulada de 2 hombres, uno claramente Corbishley, el otro de complexión similar, aunque un poco más joven. Había un parecido. Poirot levantó el papel. Permítanme presentarles al señor Louis Rivington, ex suplente de Henry Corbishley en el Teatro Warwick hace 15 años. Su parecido era evidente ya entonces. Desapareció del mundo del teatro tras un escándalo de contratos falsificados y una aventura amorosa que terminó mal. Rivington. La señorita Harley frunció el ceño. Se cambió el nombre, ¿verdad? En efecto, dijo Poirot, se convirtió en el señor Curwen, un nombre tomado de un personaje secundario de una obra de Corbishley. Desapareció de la vida pública hasta que alguien le dio la oportunidad de reaparecer, esta vez como el propio Corbishley. Giró la fotografía hacia Diana Devlin, un plan que requiere precisión en el ritmo, astucia y el instinto de un director. Así que pregunto de nuevo, ¿quién montaría semejante espectáculo? Diana se levantó lentamente. ¿Crees que estoy detrás? ¿Y esto? Poirot no respondió directamente a su pregunta. Hablaste a menudo del despilfarro del legado de Enrique. Te molestaba la forma en que abandonó el teatro. Temías que lo vendieran todo, lo destriparan, lo convirtieran en una galería comercial. Sus labios se apretaron en una fina línea. Él era lo voy a vender. Poirot asintió, pero no pudo detenerlo legalmente. Así que encontró otra manera. Fingir su desaparición. Reemplazarlo con un títere controlable. Falsificar nuevas instrucciones legales a nombre de Henry. Y luego, retirar al títere una vez firmados los documentos necesarios. Poirot respiró hondo. El cuerpo en el incinerador del hotel nunca fue encontrado, pero los restos de maquillaje de quirófano carbonizado y fragmentos dentales recuperados por la policía esta mañana coincidían con el expediente de Louis Rivington. Sospecho que el verdadero Henry Corbishley nunca conoció el plan. O si lo conoció, se resistió. Quizás demasiado tarde. Las manos de Diana ahora temblaban. No tienes pruebas, susurró. Ah, claro que sí, dijo Poirot. El señor Triggs entregó este sobre anónimamente. Pero dentro, además de la fotografía,
Había una copia del contrato de propiedad actualizado del Teatro Paladín, con el identitis nombre de Henry y fecha después. El hombre de la habitación 306 fue visto con vida por última vez. Levantó el documento. ¿Y la letra? Coincide con la suya, señorita Devlin. Soltó una risa silenciosa, amarga y desafiante. Iba a destruir todo lo que construí. Poirot inclinó la cabeza. Y al hacerlo, destruiste todo lo que era. Parte 11. Consecuencias. Telón de fondo para el Paladín. Era casi medianoche cuando se llevaron al último sospechoso. El inspector Grange, con aspecto debidamente escarmentado tras haber estado a punto de arrestar al hombre equivocado 2 días antes, le dedicó a Poirot un gesto de respeto a regañadientes antes de desaparecer en el ascensor con Diana Devlin bajo custodia. Se había marchado en silencio, con la cabeza bien alta, y sus últimas palabras resonaron con teatral ironía. Al menos el teatro vivirá. Poirot y yo permanecimos en el gran salón de baile del hotel, ahora inquietantemente silencioso. El aire olía ligeramente a humo de cigarrillo y a la cera del parqué. Afuera, la luz de la luna se reflejaba en los cristales. Poirot, siempre sereno, se sentó en un sillón bajo cerca de la chimenea, aunque no había fuego, y se sacudió una diminuta mota de sus pantalones perfectamente planchados. Sus zapatos brillaban bajo la tenue luz. «Amigo mío», dijo finalmente, «el alma humana es capaz de las contorsiones más asombrosas cuando intenta justificarse». «Digo», respondí agachándome frente a él, «esta vez sí que me engañaste. Estaba seguro de que el portero era nuestro hombre, o la señorita Hartley, con su misteriosa desaparición». Poirot esbozó una leve sonrisa. «Ah, mais non». La señorita Hartley simplemente siguió las instrucciones de un hombre que se hacía pasar por otra persona. Un disfraz dentro de un engaño, mon ami. Extendió la mano hacia su bastón, con mango de plata, y lo alineó con precisión geométrica junto a su silla. «¿Por qué quemar el cuerpo?», pregunté. Seguro que solo atrajo más atención. «Porque», dijo Poirot, dándose un golpecito en la sien, «la señorita Devlin nunca esperó que se encontrara el cadáver. Creía que estaba eliminando el último vínculo entre la suplantación y el crimen. Pero como siempre, la mente criminal subestima las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas». Arqueé una ceja. «¿Cómo?». Los contó con dedos delicados. La tinta en la firma, una formulación incorrecta. El libro de huéspedes, una inconsistencia en la columna de fecha. El espejo del hotel, 1 centímetro de diferencia con el plano del pasillo. Y sobre todo, el comportamiento humano. La gente, pretender Hastings, pero el cuerpo no miente. Hubo una pausa y lo observé mientras cruzaba las manos cuidadosamente sobre el chaleco. Incluso en reposo, sus ojos brillaban con esa inconfundible alerta. «¿Y el teatro?», pregunté. «¿Qué será de él ahora?». Poirot suspiró. «Eso lo decidirán los tribunales. Pero imagino que pasará al siguiente heredero legal, quizá a la señorita Hartley o a un fideicomiso. En cualquier caso, ya no será un peón en un melodrama». Nos sentamos en un cómodo silencio un rato. La ciudad estaba en silencio. Poirot se ajustó la raya del pantalón. «Dime, Hastings», dijo de repente, «¿crees que la gente realmente cambia?». Parpadeé. «Vaya, eso es un poco filosófico para ti, viejo». Se encogió de hombros levemente. «Quizás, pero me encuentro pensando en Lewis Rivington, un actor que desapareció, solo para regresar convertido en otro hombre.
y en la señorita Devlin, que pasó toda su vida entre bastidores, solo para asumir un papel que nunca estuvo destinada a interpretar. La gente cambia. Apariciones, sí, pero sus corazones, sus patrones, eso, creo, sigue igual. Bueno, dije, mientras no cambies, Poirot, no me imagino Londres sin ti. Hizo un breve y orgulloso gesto de asentimiento. El cambio, Hastings, es para quienes aún no son perfectos. Me reí a carcajadas. Nos levantamos y salimos juntos del salón de baile. El eco de nuestros pasos se desvanecía en el pulido pasillo. Al llegar al ascensor, Poirot se giró una vez más para mirar hacia atrás, hacia el espacio donde se había desarrollado el drama. Se baja el telón, murmuró, y con eso, el gran Hércules Poirot, orden restaurado, verdad revelada, simetría preservada, entró en el ascensor. El acto final concluyó.